El cementerio se extendía bajo un cielo gris de noviembre, la clase de mañana que se tragaba el sonido. Las blancas cortinas funerarias ondeaban suavemente, atrapando el viento como el último aliento de algo moribundo. La tumba ya estaba abierta. Una boca oscura aguardaba. En su interior, la tierra fresca había sido removida, oscura, húmeda y lista. El ataúd estaba encima. Caoba. Asas de oro que captaban la tenue luz del sol. Dentro de ese ataúd yacía Victoria Ashford, 53 años, fundadora y directora ejecutiva de Ashford Global Solutions, una de las mujeres más poderosas de Boston. Su rostro estaba pálido, ceroso, casi luminoso contra el forro de seda blanca. Tenía los ojos cerrados, sus manos cruzadas sobre el pecho como una oración respondida. La multitud se reunió en filas ordenadas y afligidas. 200 personas, tal vez más. Trajes negros, vestidos negros, paraguas negros sostenidos en ángulos precisos. Los ricos lloraban de forma diferente a los demás. Su dolor era coreografiado, medido, exhibido como arte en la inauguración de una galería. El hijo de Victoria, Marcus, permanecía rígido junto al ataúd, 28 años. Mandíbula afilada, ojos aún más penetrantes. Su expresión era de devastación practicada, la que se muestra al heredar un imperio multimillonario. A su lado, el doctor Richard Huang, médico de cabecera, sostenía una carpeta de cuero con el certificado de defunción. Su firma ya estaba impresa. Causa de la muerte: infarto agudo de miocardio. Un ataque al corazón. Repentino. Trágico. Definitivo. El pastor dio un paso al frente, con la voz ya encaminada hacia la oración, cuando un sonido resonó en el cementerio como una cuchilla. Alto. Todos se giraron. La orden se escuchó de nuevo, más fuerte. Alto. No bajen ese ataúd. Un hombre se abrió paso entre la multitud desde atrás. Su uniforme estaba arrugado. Una camisa gris de guardia con el emblema del cementerio en el bolsillo. Tenía las manos callosas, su barba, crecida, salpicada de canas. Sus ojos ardían con algo que parecía locura o certeza. Nadie podía distinguir cuál. Se llamaba David Chen, 46 años. Había sido el jardinero del cementerio de Ashford durante 3 años. Nadie sabía su nombre. Nadie lo miraba. Era el hombre que vaciaba la basura, rastrillaba las hojas, arreglaba el riego antes del amanecer, cuando el cementerio era un lugar de silencio. ¿Quién es?, susurró alguien. Seguridad, dijo otra voz. 2 guardias se acercaron a él, pero David no dejó de caminar. Su respiración era pesada, intencionada. Llegó a la plataforma donde reposaba el ataúd de Victoria y se quedó allí, con el uniforme polvoriento, su presencia completamente fuera de lugar entre la lana italiana y los pendientes de diamantes. Me llamo David Chen, dijo con voz firme pero áspera, como grava al ser vertida. Y esa mujer no está muerta. Una oleada de sorpresa recorrió la multitud. El rostro de Marcus se endureció al instante. Frío. ¿Quién demonios es? Seguridad, sáquenlo, dijo el doctor Huang, pero su voz se quebró un poco. Solo un poco. David señaló directamente a Victoria. No está muerta. La han drogado. Algo para ralentizar su corazón, enfriar su cuerpo, hacerla parecer muerta. Pero está viva. Los oí a ambos discutiéndolo. Silencio. Ese tipo de silencio que te oprime el pecho. Es absurdo, dijo Marcus, dando un paso al frente. Mi madre está muerta. La ha examinado nuestro médico de cabecera.
Ya se ha presentado el certificado de defunción. Estás delirando. No estoy delirando, dijo David, y su voz tenía una fuerza que hizo vacilar incluso a Marcus. Estaba limpiando el ala este de tu ático hace 3 noches. Te oí hablando por teléfono con el doctor Juan. Dijiste: el compuesto funcionará a la perfección. Para cuando alguien se dé cuenta, ya estará enterrada. La herencia se procesará mañana, sin duda. El rostro del doctor Juan palideció, completamente pálido, como si alguien le hubiera drenado toda la sangre del cuerpo con una jeringa. Es mentira, espetó Marcus, pero su mano se dirigió instintivamente al bolsillo de su chaqueta. No es mentira, dijo David. Miró directamente al doctor. Juan. Le pusiste la inyección. Firmaste el certificado de defunción sabiendo que seguía viva. ¿Y tú? Se volvió hacia Marcus. Llevas toda la vida esperando este momento. Tu madre construyó esa empresa. Solo esperabas a que muriera para poder tomarla y arruinarla mientras te llenabas los bolsillos de miles de millones. La multitud empezó a murmurar. Se levantaron los teléfonos. Las cámaras empezaron a grabar. Esto es indignante, dijo Marcus, alzando la voz. Saquen a esta lunática del funeral de mi madre. Ahora mismo. Pero David se arrodilló junto al ataúd. Se movió despacio, con respeto, como si se acercara a algo sagrado. Sus manos, callosas manos que habían tocado miles de tumbas, miles de lápidas que marcaban el lugar de descanso final de los muertos, levantaron suavemente la cabeza de Victoria y la ladearon ligeramente. Mira, susurró. Mira su cuello. Alguien entre la multitud se quedó sin aliento. Allí, en el cuello de Victoria, había una pequeña herida punzante, fresca, roja en los bordes. Es de la inyección, dijo David en voz baja. El doctor Juan me la puso. Hace 3 días. La multitud estalló. Los susurros se convirtieron en gritos. El pastor dejó caer su Biblia. Una anciana se aferró a sus perlas y lloró. Esto es un invento, dijo el doctor Juan, pero le temblaban las manos. Le temblaban tanto los dedos que dejó caer la carpeta con el certificado de defunción. Los papeles se esparcieron por la plataforma como hojas blancas. Toma su pulso, dijo David. Apoyó sus dedos curtidos en la muñeca de Victoria, buscando el latido. Ahí. ¿Lo sientes? Ese no es el pulso de una mujer muerta. Es el pulso de alguien en un sueño químico. Una mujer mayor se adelantó entre la multitud. La hermana de Victoria, Eleanor. Tenía el pelo plateado y ojos que no se perdían nada. Déjame, dijo. Tomó la muñeca de Victoria, la sujetó un largo instante y luego miró a David con lágrimas corriendo por su rostro. Tiene razón. Está caliente. Tiene el pulso. Es débil, pero está ahí. Eso es médicamente imposible, dijo el doctor Juan, pero su voz había perdido toda convicción. Ahora era un susurro, una confesión disfrazada de negación. El compuesto que usé ralentiza la función metabólica en un 90%, dijo el doctor. Juan, de repente, como si algo en su interior se hubiera roto, la frecuencia cardíaca baja a 8 latidos por minuto. La temperatura corporal baja, los ojos no responden a la luz. Para cualquier profesional capacitado, el sujeto parece muerto. Marcus me prometió inmunidad. Dijo que nadie lo sabría jamás. Dijo. ¡Basta!, rugió Marcus. Se abalanzó hacia adelante, sacando la mano de su chaqueta con una pequeña jeringa. Si despierta, el plan se desmorona. Necesito que siga dormida, para siempre. La multitud gritó. 2 hombres del público agarraron a Marcus y lo tiraron al suelo. La jeringa voló de su mano
y se estrelló contra la plataforma de piedra, derramándose un líquido transparente sobre el mármol. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó Eleanor. «Que alguien llame al 911». David ya se estaba moviendo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño frasco marrón de aspecto antiguo, del color de una medicina antigua. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. «Un antídoto», dijo David. Miró a Eleanor. «Ayúdenme. Necesita estar en la posición correcta, con la cabeza hacia atrás, con la boca ligeramente abierta». Eleanor se movió sin dudar. Juntos, inclinaron la cabeza de Victoria hacia atrás. David abrió el frasco pequeño y sumergió un gotero en el líquido transparente que contenía. «Manténganle la boca abierta», dijo. Los dedos temblorosos de Eleanor separaron suavemente los labios de Victoria. Todo el cementerio contuvo la respiración. La multitud se había quedado en silencio. 200 personas. 200 cámaras. 200 testigos de algo imposible. La mano de David se estabilizó. Lo había hecho antes, mentalmente, 1000 veces. Apretó el gotero. Una gota. Líquido transparente. Cayó sobre la lengua de Victoria. No pasó nada. 1 segundo. 2 segundos. 3. Entonces, el cuerpo de Victoria se convulsionó. Su pecho se elevó bruscamente, como si le hubiera caído un rayo. Abrió los ojos de par en par, desorbitados y confusos. Ella jadeó. El sonido de ese jadeo crudo, desesperado, el jadeo de alguien que regresaba del borde de la muerte, recorrió el cementerio como un trueno. «¡Está viva!», gritó Eleanor. «¡Oh Dios! Está viva. Está respirando». Victoria puso los ojos en blanco hacia el rostro que tenía encima. El rostro de David, curtido, marcado por años de dolor, pero lleno de algo parecido a la esperanza. «¿Quién eres?», susurró Victoria con voz ronca y confusa. «Me llamo David», dijo. «Estás a salvo. Estás viva». Entonces sonaron las sirenas, distantes y cada vez más cerca. Coches de policía, una ambulancia. El mundo entero se apresuraba a recoger las piezas de un crimen que casi había sido perfecto. Marcus estaba esposado, gritando sobre su herencia. «El doctor. El doctor». Juan se desplomó de rodillas, confesándolo todo entre lágrimas. La multitud estalló en caos. Vítores, oraciones, gente llorando abiertamente. Pero David permaneció junto a Victoria, su mano curtida aún sujetando la de ella, sin apartar la mirada de su rostro. 3 semanas después, el hospital le dio el alta a Victoria. El antídoto había funcionado por completo. Su cuerpo se recuperó en cuestión de días. Su mente tardó más. El trauma de saber que su propio hijo había intentado asesinarla, que su médico de confianza había traicionado su juramento, que había estado a punto de ser enterrada viva. Pero se recuperó. El juicio duró 6 semanas. Marcus fue condenado por intento de asesinato, conspiración y fraude. El doctor Juan recibió 15 años de cárcel por negligencia médica y conspiración. Los titulares azotaban todos los medios de comunicación de Estados Unidos. Hijo intenta enterrar viva a madre multimillonaria. Jardinero salva la vida del director ejecutivo. El ataúd que se convirtió en cuna. Pero la verdadera historia, la que lo cambió todo, se desarrolló en silencio, lejos de las cámaras. Victoria pidió reunirse con David a solas en su estudio privado. Era una habitación elegante, toda de cuero y caoba, con las paredes revestidas de primeras ediciones. Se sentó frente a él, observándolo como quien estudia un rompecabezas que intenta resolver. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «Lo arriesgaste todo. Tu trabajo, tu reputación, todo».
David guardó silencio un buen rato. Se miró las manos, ásperas, llenas de cicatrices, las manos de alguien que había trabajado en la tierra toda su vida. Tengo una hija, dijo finalmente. Se llama Maya. Tiene 13 años. Hermosa. Inteligente. Tiene los ojos de su madre. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Hace 5 años, mi esposa murió. Maya tenía 8 años. No lo entendía. Pensaba que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente perfecta, la vi derrumbarse y nunca sanar del todo. Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante. Mariorado Craptis antes. Hace 3 meses, empecé a salir con alguien nueva. Se llama Catherine. Maya no se lo tomó bien. Estaba enfadada. Dijo que estaba sustituyendo a su madre. Tuvimos una pelea terrible. Me dijo que me odiaba. Se escapó. A David se le quebró la voz. La encontré 3 días después durmiendo en el parque. Cuando la traje a casa, dijo algo que me destrozó. Dijo, «Papá, eres invisible. Nadie te ve». Mamá se habría quedado si fueras alguien importante, alguien a quien la gente quisiera. Y me di cuenta. Mi hija no creía que yo valiera nada porque el mundo le había enseñado que no valía nada. Miró a Victoria. Miró a Victoria. Cuando te oí discutir con el doctor Juan, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, pensé en Maya. Pensé en ella viendo desaparecer a su madre, y no podía dejar que otro niño viera desaparecer a su padre sin luchar. No podía dejar que otra familia se desmoronara. Me salvaste la vida, dijo en voz baja. Me diste algo a cambio, respondió David. Me hiciste visible. Le mostraste a mi hija que incluso alguien como yo, un conserje, un jardinero, un don nadie podía importar. Podía salvar a alguien, podía ser importante. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. El horizonte de Boston brillaba en la distancia. Miles de millones de dólares de riqueza y poder se extendían por el paisaje como joyas. Y si te dijera, dijo sin darse la vuelta, que quiero que trabajes para mí, no como jardinero, como mi asesor personal de seguridad. Estoy reconstruyendo Ashford Global. Necesito gente en quien pueda confiar. Gente que entienda el valor de una vida. A David se le hizo un nudo en la garganta. No tengo la cualificación necesaria. Tienes la única cualificación que importa, dijo Victoria. Se giró para mirarlo. Hey, tienes un corazón que no se romperá ante la prueba. Lo demostraste. 6 meses después, David estaba sentado en una oficina en la esquina del piso 42 del edificio Ashford. La vista era magnífica. Toda la ciudad se extendía ante él como una promesa. Su cargo era vicepresidente de operaciones. Su salario era considerable. Su vida había cambiado por completo. Pero la transformación que más importaba ocurrió en casa. Maya ya no se inmutaba cuando él llegaba del trabajo. Ya no les susurraba a sus amigos que su padre era invisible. Llevaba un suéter para ir a la escuela con el logo de la empresa de su padre. Decía a la gente, «Mi papá trabaja para el director ejecutivo de Ashford Global». Una noche, David estaba trabajando hasta tarde en la oficina cuando vibró su teléfono. Un mensaje de Maya. «Papá, estoy orgullosa de ti». Catherine hizo la hazaña. ¿Volver a casa? Se quedó mirando esas palabras un buen rato. Empacó su mochila y salió de la oficina inmediatamente. Al llegar, la casa olía a tomate, albahaca y ajo. Catherine estaba en la cocina, riéndose de algo. Maya corrió hacia él y lo abrazó. Un abrazo de verdad. No el abrazo rígido y distante de un niño herido, sino el abrazo genuino de una niña que por fin veía a su padre como debía haberlo visto siempre. «¿Lo lograste?»,
dijo Catherine sonriendo. No me lo perdería, dijo David. Se sentaron a la mesa, los tres. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban. Dentro había calidez, risas y esa alegría común que la mayoría de la gente da por sentada, pero que David casi había perdido para siempre. Un año después del funeral, Victoria invitó a David a un evento, una gala de la recién fundada Fundación Ashford, dedicada a ayudar a familias en crisis, familias donde uno de sus padres había fallecido, donde los hijos se habían fracturado bajo el peso del dolor. David, con un traje a medida el primero que llevaba, miró a Victoria desde el otro lado de la sala abarrotada. Ella asintió con algo parecido al orgullo, algo parecido al reconocimiento. Más tarde esa noche, al final de la gala, Victoria se acercó a él con un hombre a su lado. Alto, distinguido. Un director ejecutivo por derecho propio, pero con una mirada amable. David, dijo Victoria, me gustaría presentarte a James Whitmore. Es el nuevo presidente de la junta directiva de la Fundación Ashford. Y también, bueno, va a ser mi esposo. David sonrió con sinceridad y estrechó la mano de James. Hice lo que cualquiera haría, dijo David. No, interrumpió Victoria. Hiciste lo que solo tú podías hacer. Viste cómo enterraban a alguien que aún estaba vivo, y no permitiste que eso pasara, ni a mí. Y lo más importante, ni a ningún otro niño. Ese día salvaste más que mi vida, David. Salvaste mi alma. Los ojos de David brillaron, pero no lloró. En cambio, pensó en Maya en casa, arropado en su cama, sabiendo que su padre era un hombre valioso, un hombre que importaba. 10 años después, David estaba en el mismo cementerio donde había irrumpido en el funeral de Victoria, pero esta vez no estaba allí para impedir un entierro. Estaba allí para presenciar una dedicación. Se había erigido una estatua de bronce, de tamaño natural, que mostraba a un hombre arrodillado junto a un ataúd con la mano extendida. La inscripción decía, en honor a David Chen, quien vio a un ser humano cuando el mundo la había vuelto invisible, quien lo arriesgó todo para salvar una vida, quien nos demostró que el coraje no es dominio de los poderosos, vive en los corazones de quienes están dispuestos a romper el silencio. De la tumba, la vida resurge. De las cenizas, la esperanza siempre regresa. Maya, ahora de 23 años, estaba junto a su padre. Se había graduado de la universidad. Era amable. Tenía confianza. Estaba viva en el pleno sentido de la palabra. «Estoy orgullosa de ti, papá», susurró. David le tomó la mano y la apretó suavemente. Victoria y James se acercaron, caminando lentamente del brazo. Victoria tenía 54 años, su cabello con mechas plateadas, pero sus ojos brillaban más que nunca. Había reconstruido su empresa en algo más grande. No un imperio de conquista, sino una fuerza sanadora. «Hola, David», dijo con cariño. «Victoria», respondió él. No se abrazaron. No lo necesitaban. El vínculo entre ellos había trascendido lo físico. Existía en un lugar más profundo. El lugar donde un ser humano había salvado a otro, donde la muerte había sido burlada, donde la gracia había prevalecido. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cementerio de tonos dorados y ámbar. El cielo ardía suavemente, casi como si se sonrojara ante la belleza de la redención. David miró a su hija, luego a Victoria, luego a la estatua que llevaba su nombre. De la tumba, susurró para sí mismo, la vida resurge,